El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Quiero hablarles hoy sobre el Espíritu Santo. Mi tema, la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque resalto en Génesis capítulo 1, verso 2. Hay una situación crítica en medio de la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. En esta condición, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, muchas veces no logramos entender cómo un espíritu tan santo, tan ordenado, tan sublime, puede moverse en un ambiente tan hostil como el que describe el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. Como una circunstancia tan adversa a la personalidad del Espíritu Santo puede mantenerse, aún óigame, hasta que Dios aparece con su palabra. Por eso que no importa la circunstancia, y cuando digo no importa, no es que no tenga ninguna importancia, sino que no debe importar más que la fe que tenemos en Dios. Nunca en medio de semejante circunstancia usted lee que el Espíritu Santo se quejaba, mucho menos que el Espíritu Santo se iba y él tenía dónde irse. El Espíritu Santo podía irse a otro planeta si él quisiera, o podía irse al mismo cielo si él quería, pero por lo contrario el Espíritu Santo se quedó en el lugar donde Dios tenía un plan. Voy a volver a repetir eso. Por el contrario, el Espíritu Santo se quedó en el lugar donde Dios tenía un plan. Por eso es que mi posición, yo puedo entender a todo el mundo que busca un mejor lugar. Yo no tengo ningún problema en esto, pero tengo que decirle que no veo que sea la mejor opción. Digo, para los que estamos creyendo por un lugar. No pasa así en nuestra casa. Si en mi casa algo se daña, no me voy de mi casa, la arreglo, porque tengo pensado seguir viviendo en mi casa. Y es un principio natural. Ahora bien, repito, no voy a hacer una crítica sobre los que se han ido o los que se irán, porque creo que todavía falta un montón de gente. Pero tengo que dejar claro mi posición, y con mi posición, mi convicción. La convicción de que vienen días mejores para este país. Mi convicción de que vienen días de gloria para este país. Que si el Espíritu Santo no se fue de la tierra cuando la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, yo no me iré de mi país. Son posiciones que usted y yo tenemos el derecho de tomar. No voy, repito, a atacar al que se fue, pero debo alentar al que se quedó. Debo animar al que se quedó, y debo solidarizarme con el que se quedó, porque es una posición de urgencia. Ahora, teniendo esto claro, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Lo que me llama la atención es que aunque él se movía, todavía la situación de crisis seguía en la tierra. Para los que piensan que cuando anunciamos días de gloria o días mejores estamos ocultando una parte, no estamos ocultando nada, porque aún el mismo Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en una tierra desordenada, vacía y en tinieblas. No fue hasta que Dios decidió el momento. Yo no decido el momento, Dios decide el momento en el cual con su palabra cambia todas las cosas. Pero hasta el momento en que Dios con su palabra cambia todas las cosas, existía y seguía existiendo una circunstancia crítica en la tierra. Sin embargo, esta circunstancia crítica no hizo que el Espíritu Santo se retirara de la tierra.
Y debo destacar que una de las cosas que más me llama la atención es el movimiento del Espíritu Santo en este país. Eso indica que con todo lo que pasa, el Espíritu Santo no se ha ido del país, ni se va a ir del país, porque Dios tiene un plan con este país. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Diga conmigo, Dios tiene un plan con este país. La mayor garantía que tenemos de que vienen días mejores es que el Espíritu Santo se mueve con poder en el país. Basta predicar un sábado, basta ir a una jornada de acción social para darse cuenta el hambre y la sed que hay en la gente y que el Espíritu Santo la pone. Entonces tenemos que concluir con esto, que el Espíritu Santo no se va ni se retira cuando hay un plan de Dios sobre un lugar, y yo digo sobre una persona también. Cuando hay un plan de Dios sobre una persona, el Espíritu Santo no se va a retirar de esa persona. A diferencia de los territorios no son hostiles, sino las circunstancias que lo rodean. A diferencia de las personas sí pueden ser hostiles. Cuando digo hostiles, es que hay personas que deciden de manera voluntaria darle la espalda a Dios, de manera voluntaria no querer nada con Dios. Pero aún así sigo pensando que el Espíritu Santo mantiene un plan que hay que dejar que ejecute. Pero en el caso de hoy quiero hablarles sobre el mismo territorio, porque cuando el Espíritu Santo se movía en Génesis 1:2, no había ninguna clase de seres humanos en los cuales el Espíritu Santo pudiera moverse. Era el Espíritu Santo moviéndose sencillamente sobre las aguas. Y aquí viene algo interesante. Note bien el título del mensaje: la persona del Espíritu Santo. Es más fácil relacionarse con una persona que relacionarse con algo. Para mucha gente, tal vez no sé para usted, pero le predico a un país, para mucha gente el Espíritu Santo es algo y no es alguien. Refiriéndose al Espíritu Santo, hay personas que pueden, si es un aceite, si es un humo, si es un fuego o si es una electricidad, referirse a la circunstancia o a lo que ven como eso. Ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando entonces los que no conocían al Espíritu Santo dijeron a todos los que estaban ahí: están llenos de mosto. El original estaba refiriéndose a algo y no a alguien. Usualmente cuando el Espíritu Santo bautiza con lenguas o hace sentir electricidad, porque es un sentimiento, o hace sentir ganas de llorar o lo que sea, siempre en esas condiciones se está relacionando con algo, pero no con alguien. Y es tan importante relacionarse con alguien y no con algo, porque el Espíritu Santo no es algo, Él es alguien. ¿Alguien está entendiendo aquí? Él es alguien. Y siendo que Él es alguien, debe ser tomado en cuenta como alguien y no como algo. Debo destacar que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad en importancia. Es Dios en tres personas. Vuelvo a repetir eso. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, porque en este punto le damos importancia para el ser humano 1, 2 y 3, como tenemos un sistema de números y tenemos un sistema de importancia asignándole primero, segundo o tercero. En esta misma línea el ser humano le da prioridad a las cosas y llega a pensar que en esta misma línea entonces el Padre es más que el Hijo y el Hijo es más que el Espíritu Santo. Pero en el asunto de la Trinidad no funciona de esta manera. En el asunto de la Trinidad son uno. Los tres son uno. Se destacan por funciones, se destacan por responsabilidades, se destacan por algún tipo de manifestación, pero ninguno de los tres quiere sobresalir para dejar a un lado al otro.
Por todo lo contrario, cada uno reconoce al otro como sí mismo y aún más que a sí mismo. Cuando Jesús viene a la tierra, dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Hablando del Espíritu Santo, el mismo Jesús le aclaró a todos los discípulos que el Espíritu Santo era otro como él. No dijo que era alguien inferior. Jesús dijo: les enviaré a otro como yo. En la misma línea, en la misma importancia, solo que él va a hacer algo que yo no debo hacer. No que no puedo, sino que no debo hacer. En este punto se ve claro que las funciones de cada uno están siendo siempre respetadas y no hay ningún tipo de invasión, ni de uno ni de otro, hacia las responsabilidades. Ahora bien, el Padre lo tenemos claro, el Hijo lo tenemos claro, pero el Espíritu Santo, siendo parte de la Trinidad, es igual a ellos. Y en Génesis, entonces, cuando van a hacer al hombre, dicen algo interesante: hagamos al hombre. El Padre, que aparece como el Dios creador, el Hijo, que aparece como la palabra creadora, y el Espíritu Santo, que aparece como el poder creador o ejecutivo del poder creador, se unen y son tres, pero los tres hacen al hombre. Y ahí hay un detalle interesante para usted y su Biblia, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando usted habla en esos términos, está hablando en más de uno. Entonces, si usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es la Trinidad, que es uno y que es conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, los tres tienen forma como usted y como yo. El Espíritu Santo dejaría de ser inmediatamente, cuando usted lo entiende, un humo, o dejaría de ser una corriente, o dejaría de ser un aceite, para convertirse en una persona con sus mismas características. Cuando digo sus mismas características, es porque tiene cabeza, tronco y extremidades, como nos han enseñado. No tiene una característica carnal, porque el Espíritu Santo es espíritu, así como el Padre es espíritu. Y de los tres, el único que posee un cuerpo glorificado semejante al que usted y yo tendremos es Jesús, el Hijo de Dios, que vino en carne, murió en carne, se resucitó en carne y fue glorificado en ese cuerpo para sentarse a la diestra del Padre, y que Él fuese el primero de todos nosotros en entrar al cielo con un cuerpo así, con un cuerpo que come y un cuerpo que desaparece. Ese cuerpo lo tendrá usted y yo un día. Es el cuerpo glorificado. Pero hablando del Espíritu Santo, entonces en Génesis el Espíritu Santo se movía no porque había un ser humano, no porque había alguna clase de material como carne en la tierra, porque hasta ese momento no existía un ser humano con las connotaciones de Dios, para que el Espíritu Santo se moviera sobre ellos, sino que el Espíritu Santo se movía sobre un territorio para garantizar un plan. Volver a repetir eso: el Espíritu Santo se movía sobre un territorio para garantizar un plan. Eso habla entonces de que el Espíritu Santo, sí, es verdad que se mueve sobre toda la tierra. Él escoge, por causa del Padre, un lugar para moverse de acuerdo a un plan. Yo le puedo asegurar que Dios tiene un plan con este país y tiene un plan con usted. Ahora, teniendo eso claro, agarra impulso, brinca al Nuevo Testamento desde Génesis. Hasta ese momento el Espíritu Santo, aunque se movió en Génesis, en la creación, y hubo una historia entera que está conformada por 5,000 años aproximadamente. Esta historia en la Biblia destaca que el Espíritu Santo venía sobre la gente para hacer cosas específicas en un momento específico. Lo puede leer en la historia. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, profetizaban y el Espíritu Santo se iba. El Espíritu Santo venía sobre Sansón, hacía el acto sobrenatural y luego se iba. Así que el Espíritu Santo en toda la historia, desde Génesis hasta el final de la Biblia en el Antiguo Testamento, ocurren unos 5,000 años de hechos aislados donde el Espíritu Santo viene sobre un hombre o sobre una mujer, en este caso sobre un hombre, y hace algo sobrenatural.
aunque obviamente vino sobre Sara para poder concebir y dar a luz a Isaac. Si vamos al caso de las mujeres. Ahora bien, de repente apareció Jesús en la historia y todo cambia con respecto al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era solo alguna sombra de lo que usted podía entender, pero en el Nuevo Testamento entonces pasamos a algo interesante. Jesús empieza a hacer su vida ministerial en la tierra, pero hasta los 30 años Jesús no hizo un milagro hasta tanto no fue primero lleno del Espíritu Santo y segundo investido con el poder del Espíritu Santo. En Lucas 3 Jesús se bautiza y ahí está muy claro, el Espíritu Santo desciende por primera vez sobre Jesús, digo bíblicamente hablando, en forma corporal como de paloma, y dice que Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo, al salir del Jordán, lo lleva al desierto, es tentado y ayuna 40 días. Cuando vence a Satanás, regresa, dice su Biblia en Lucas 3, que regresó en el poder del Espíritu Santo. Ni el mismo Jesús se le ocurrió generar alguna acción o desarrollar su ministerio sin la ayuda del Espíritu Santo o sin el poder del Espíritu Santo. Y aquí es cuando algunos se confunden. Como el Espíritu Santo viene en forma de paloma, piensan que Él es un pájaro o un ave. Pero el Espíritu Santo no es un ave. Vino, léalo Lucas 3, en forma corporal. ¿Cómo? Esa palabra como es comparativo. Él no es una paloma, sino que vino como una paloma. ¿Para qué? Para destacar sencillamente algún tipo de ave con ciertas connotaciones de bondad, de nobleza, de mansedumbre, etcétera. Pero él no era una paloma, como no lo es, porque la verdadera imagen del Espíritu Santo es la que usted y yo tenemos, porque en Génesis está claro: hagamos al hombre conforme nuestra imagen y semejanza. Así que aunque el Espíritu Santo, igual que el Padre, es espíritu, ellos tienen esta forma visual en el cielo constantemente. Es decir, cuando vayamos al cielo, nadie se va a asustar, porque no vamos a ver al Padre siendo un humo denso, una neblina en algún lugar, o el Espíritu Santo. Todos los tres tienen forma corporal. Esta forma. Ahora, el Espíritu Santo no es eso, es Él. Voy a volver a repetir eso. El Espíritu Santo no es eso, es Él, es Dios. Pero entonces el Espíritu Santo tiene mi forma, es decir, Él se amolda a mí sin ningún problema. No tiene que convertirse en algo, porque Él es como yo en la forma. ¿Alguien puede entender eso? Ok, dejando eso claro, voy a desarrollar entonces de ahora en adelante lo que es la persona del Espíritu Santo, pero traído por Jesús. Jesús entonces aparece en escena y dice algo interesante: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Más adelante le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Todo eso es una promesa. Luego, o antes, le dice: les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo sea enviado, y será enviado otro como yo. Todos esos planteamientos, cuando usted lo lee en los 4 evangelios, se dará cuenta que son promesas. Incluso el Espíritu Santo se le llama hasta ese punto la promesa. El error que tenemos doctrinal, todos los evangélicos cristianos, es que se nos sigue enseñando que el Espíritu Santo es una promesa y ya no es una promesa. Era una promesa cuando no había aparecido de la forma que aparece en Hechos capítulo 2. Era una promesa cuando no había venido sobre las personas. Pero después entonces que el Espíritu Santo viene sobre las personas, ya los apóstoles no manejan el término promesa, sino manejan el término de recibir. Ya está aquí.
Recíbelo. Ya está aquí. Recíbelo. ¿Alguien va a recibir el Espíritu Santo? Dígale conmigo al que está a su lado, hermano, solo recíbelo. ¿Cómo la doctrina ha complicado las cosas? Podría yo decirle, oh evangélicos insensatos, en Gálatas 3. Oh evangélicos insensatos, ¿habéis recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el creer con fe? Los Gálatas no hablan en esa epístola, pero se puede oír la respuesta de ellos: por el creer con fe. Pablo le está regañando a los de Galacia y le está diciendo: ¿cómo que ustedes ahora están diciéndole a la gente que para recibir el Espíritu Santo tienen que ayunar 3 días, tienen que caminar sobre las rodillas, tienen que orar 8 horas al día, tienen que bautizarse, tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello? Y Pablo se les molesta y les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el creer con fe. Pablo deja claro que toda aquella organización, líder, que se interponga entre recibir el Espíritu Santo a un creyente y el Espíritu Santo, se puede convertir en un insensato. Veo con preocupación que muchas de las enseñanzas que ha recibido el pueblo de Dios han sido dogmáticas en cuanto al Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo especialista en moverse sobre gente y sobre territorios hostiles. No, pero hay que ser 3 veces santo para que el Espíritu Santo venga sobre mí. No, porque él estaba en una tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Y si él estaba ahí, puede estar en cualquier persona que ahora, por causa de Jesús, reciba a Jesús. Y aunque todavía su vida esté desordenada y en tinieblas y medio vacía, el Espíritu Santo se va a seguir moviendo en ese corazón, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Finalmente, si limitamos al Espíritu Santo en su obra regeneradora y transformadora, no vamos a poder tener los cambios que queremos ver en la gente. Qué importante esto, porque somos nosotros los responsables de que la gente crea que puede recibirlo, porque el Espíritu Santo no podrá recibirlo nadie por las obras. Cada vez, yo no sé cuántas veces lo he contado, pero cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo fue cuando me entregué a la frustración de que lo había hecho todo y nunca lo había recibido. Hay una gran diferencia en pedirlo y recibirlo. Pedirlo es cuando yo estoy desesperado buscándolo. Recibirlo es cuando lo tengo enfrente y solo tengo que extender mi mano para que Él tome la mía. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Pastor, pero la Biblia dice, el problema es que tenemos cristianos que son autómatas y parece ser que se convirtieron en cierta clase de gente sin capacidad de razonar o pensar con la ayuda del Espíritu Santo. Es obvio, sí, claro que dice la Biblia que pidamos al Espíritu Santo, pero se refiere, y Jesús lo dijo exactamente, a antes de que el Espíritu Santo viniera, por causa de Jesús. Pero después que ya vino, ¿por qué lo sigue pidiendo? Cuando ya vino, recíbalo porque ya está aquí. Y si alguna vez enseñé eso, pido perdón públicamente. ¿Por qué? Porque cuando era niño hablaba como niño. Se supone que uno debe avanzar en su relación con Dios y en sus conceptos también. O sea, pastor, ¿estaba mal que lo pidiera? No, no estaba mal que lo pidiéramos, pero es mejor que lo recibamos. Voy a repetir eso para levantar cualquier vestigio de condenación sobre alguien. No está mal que usted lo pidió, y no está mal que lo hayamos pedido tanto, pero el asunto es que estamos en una posición incorrecta. El Espíritu Santo debe recibirse porque ya Él, Jesús, nos lo envió. Y usted sencillamente lo recibe. Pablo llegó a un lugar y le dice a los discípulos: ustedes no han recibido, léalo con calma, no han recibido el Espíritu Santo. Y los discípulos dijeron: ¿Espíritu qué? Santo. ¿Ah? ¿Cómo es posible?
¿No has recibido el Espíritu Santo? A nosotros nadie nos ha dicho sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pablo dijo, no puede ser. Ven acá, muchachos, pónganse ahí todito. Y dice que imponiendo sus manos sobre ellos, lea su Biblia, sí, sin enredar nada, imponiendo sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Todos empezaron a hablar lenguas, todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque lo recibieron sin ningún tipo de explicación teológica, ni doctrinal, ni ningún tipo de seminario, sino con la fe sencilla y simple de un hombre de Dios que había entendido que él mismo no era lo que era por lo que él había aprendido o su historia de hombre de Dios, sino que él mismo sabía que era lo que era por la gracia de Dios. Y como Pablo sabía que era lo que era por la gracia de Dios, no enredó las cosas, sencillamente dijo, ve, reciban aquí, listo, recíbalo. Se acabó. Hay que recibirlo con humildad. Hay que recibirlo con claridad de que Él viene a mí no por mí, sino por causa de Jesús. Él vino a mí por causa de Jesús. Y ahora yo no quiero recibirle porque no estoy listo para eso.